Pues tenemos un auge en el deporte en general y, como puedes ver, en el voleibol, ¿no? Hemos conseguido con el Club Voleibol Teruel que puedan venir a realizar un clinic con los dos clubes deportivos locales, que son 150 niñas que están disfrutando de todos sus héroes deportivos del Club Deportivo Teruel que están militando en la Superliga. Pues bueno, yo creo que sí, hemos logrado traer campeonatos a nivel nacional. Hemos conseguido con las pistas de atletismo poder realizar tiempos y marcas aquí homologados para que nuestros deportistas puedan salir a nivel nacional a competir. Y luego, con detalles como estos con los clubes locales, yo creo que hay que estar agradecido en primer lugar al Club Voleibol Teruel para que todas las niñas puedan disfrutar aquí de un día de entrenamiento de alto nivel. Estado consiguiendo muchas cosas, ¿no? Todavía queda mucho trabajo por realizar. Yo creo que la mejora de instalaciones que hemos estado haciendo ha sido importante. Tenemos también un punto a favor durante estos meses que quedan, no solamente de legislatura del año, con el nuevo presupuesto que hemos tenido de seguir apostando por el deporte en Alcañiz, y yo creo que es una labor que es muy costosa, pero que vamos a seguir luchando porque el deporte en Alcañiz tenga las condiciones que se merecen. Bueno, dentro de la filosofía nuestra está el divulgar la práctica del voleibol, no solamente en Teruel Capital, sino en la provincia y en la comunidad autónoma, ¿no? Esta cita que hoy se celebra, digamos que era una deuda pendiente que teníamos con Alcañiz y que estaba programada haberla hecho a finales de septiembre, incluso con un partido de exhibición contra otro equipo de Superliga, pero se truncó por causa mayor, falleció tristemente un jugador nuestro en aquella fecha. Entonces lo hemos pospuesto y hoy hemos podido organizar calendarios, aprovechábamos también un desplazamiento aquí al Bajo Aragón, y como la relación que hay tanto con el Club Voleibol Alcañiz como con Casalcás, como con otros clubes de la zona es magnífica, pues bueno, buscábamos hoy hacer un clinic con todas las niñas que pudieran venir y bueno, para nosotros, insisto, es un momento de fiesta, para los jugadores es un momento de gran satisfacción, porque además todo lo que se haga por el voleibol no solamente redunda en el club nuestro, sino redunda en la práctica del vóley y que se extienda más por las localidades. Eso es claro.